Bueno, antes de dar respuesta concreta a la pregunta, hay que referirnos a años anteriores. Este no es el primer proceso para que se llegue a cabo o negociación. Anteriormente 4, pasamos a Belisario Betancur, pasamos con César Gaviria, con Pastrana y con Samper. Y la experiencia que hemos tenido de estos 4 procesos que se inician y no terminan, y en forma concreta y sincera, no ha sido por parte de la insurgencia de la FARC, ni mucho menos ha sido por parte del gobierno, que entre otras cosas los puntos neurálgicos, los puntos de interés de ellos, de un grupo minoritario, no permiten llevar la firma por no reconocer lo que es un modelo económico que permita rápidamente el desarrollo de toda la población. En esos procesos anteriores, lo más grave fue el de bajo Belisario Betancur en 84, donde aparece un movimiento político llamado la Unión Patriótica. Fue tan relevante y tan excitante este grupo que de la noche a la mañana empezamos a obtener concejales, diputados, gobernadores, alcaldías e incluso candidatos a la presidencia. Y lo que pasó, la respuesta fueron más de 4.000 de los compañeros. Yo soy uno de los sobrevivientes de la Unión Patriótica. Más sin embargo, esto nos sirvió de experiencia y el pueblo no echa atrás su ideología y mucho menos su propósito de un cambio social, un cambio de estructura. Que el 92% de la sociedad colombiana desean este proceso, que se firme, porque es la sociedad civil la que está poniendo los muertos. Y ya llevamos más de 50 años. Hemos dicho que la guerrilla no está en condición ahora mismo para derrotar al aparato represivo, ni el ejército colombiano tampoco está en condiciones de acabar con una guerrilla. Eso lo ha demostrado lo que pasó en El Salvador con el Farabundo Martín, lo que pasó en Guatemala, Liberación Nacional, e incluso el IRA y otras agrupaciones que no han podido, y eso está demostrando una historia que jamás podrán, por las armas, derrotar a un ejército rebelde. Todo tiene que ser a través de diálogo, y eso es lo que estamos pidiendo. El conflicto armado, un diálogo entre las partes. Pero ¿qué ha pasado? Es que solamente se inicia con la FARC y el gobierno. Hay 5 puntos sobre la mesa. El primer punto es el punto probablemente más agudo, más profundo, tiene que ver con la parte agraria. Y digo agudo y profundo porque en ese punto las tierras de la colonia se fueron arrebatando primero a los indígenas y posteriormente al sector campesinado. Eso permitió rebeldía por el campesinado y permitió que se organizaran los campesinos y fuesen a la calle buscando sus reivindicaciones. Posteriormente vinieron todos los partidos políticos, también una forma sangrienta, empezaron a desalojar campesinos. Posteriormente los más trágicos de la historia han sido los paramilitares, estos que llegaban a las poblaciones y las desalojaban prácticamente todas, incluso con una crueldad, creo que en la época de la barbarie, salvajísimo en la historia de la humanidad, se ha visto donde estos señores llegaban y cortaban cabezas y con ellas se ponían a jugar fútbol. Eso es espeluznante, o sea, no, entre un ser humano no cabe eso. Y posteriormente, tierra que era rica en minería, pero estaban ocupadas por una población sana, pacífica, enviaron paramilitares para que desalojaran, para darle campo libre a las multinacionales, hasta donde se ha llegado. Entonces vea usted todo el proceso que han desalojado los campesinos, eso da más de 4 millones de desplazados. Y el primer punto, como decía, es la tierra. Entonces, una reforma agraria, no una reforma agraria, pero una reforma agraria significa devolver las tierras a quienes les pertenecían. Y está el punto, tendremos que sacar a la multinacional, tierra ocupada por ellos, que les pertenecían a los campesinos. Ahí está un punto cruel en el cual el gobierno dice que eso no se discute. O sea, el gobierno por un lado dice que avanza, pero en la firma del papel no se plasma esa firma, simplemente es teoría. Yo soy optimista, pero realmente la realidad es otra. Por eso estamos pidiendo que a nivel mundial los sindicatos revolucionarios, demócratas, progresistas realmente presionen al gobierno, a este Estado español, para que presione al gobierno colombiano para que no se pare, porque ahí hay voces por parte del Partido Liberal, como es el presidente Simón Gaviria, está pidiendo que sí, hay muchas pretensiones de la FARC que se levante la mesa. Y la FARC ha dicho que no se levanta en la mesa de una firma. Entonces, eso es un nuevo punto. El otro punto tiene que ver con la población, o sea, la participación de la población. La FARC está pidiendo que la sociedad civil participe, porque la FARC no puede hablar por los problemas del campesinado, porque no son campesinos, no pueden hablar por los problemas de los obreros, porque no son obreros, y así sucesivamente. Quienes tienen que hablar por sus problemas son los sectores, particular o específicamente entre el ramo de la producción.
también dice que eso es una tercera vía. Y esta parte de que ahí no se discute, él habla que se discuta en el Congreso de la República de Colombia, y en el Congreso el 95% representa la unidad nacional. O sea, todos los grupos, todos, lo que anteriormente no sabía, en este gobierno anterior se unieron totalmente. Y solamente está en oposición el Polo Democrático Alternativo, quien ha puesto una fuerza, incluso ha crecido porque se ha dado a una denuncia permanente con nombre. De allí que el 40 o 50% de la denuncia de los grupos parlamentarios concentrados en el Congreso hoy en día están presos. Otro punto era droga ilícita. Aquí da risa, porque la parte mediática ha vinculado a la FARC como vendedores, traficantes de droga, y realmente en ese punto sí hay que ser enfático en decir una realidad. Ellos lo que hacen es cobrar impuestos quien la siembra, pero no trafican ni la venden. Entonces la parte mediática ha hecho daño, y de allí que la población ha disminuido en ese acercamiento, esa simpatía por la FARC. Ese y otros puntos más en los cuales hoy en día la FARC no tiene el mismo porcentaje de acercamiento hacia la población. Entonces, sobre esto la FARC ha dicho, hombre, ¿quiénes son los principales consumidores de la droga? Nada menos que el norte, los norteamericanos. E incluso la FARC ha dicho, muéstrenme algunos de los mafiosos norteamericanos, que los hay, que no hay ninguno solo preso. Todos son colombianos o parte de América Latina que han sido extraditados. De allí que la población colombiana, el sindicato y la CUT nos oponemos a la extradición. Hemos dicho que los delitos colombianos deben estar cometidos dentro del territorio nuestro porque creemos que están violando nuestra soberanía. Para eso existe la ley, existe la justicia. No, todos tienen que irse para el norte. Eso indica que el presidente Santos, como los anteriores, son unos arrodillados frente a la política del imperio norteamericano. Entonces, quienes consumen la droga y quienes están metidos en las mafias de la drogadicción, y lo ha demostrado en la práctica, son militares, parte mismo del gobierno y del norteamericano. Entonces ellos son los que tienen que ver, buscar normas de cómo acabar con la ley, y no decir a la FARC que vamos a legalizar la droga como si ellos fueran los principales protagonistas de este proceso. Entonces vemos nosotros que los puntos esenciales, como el primero que mencionaba, es el punto que tiene atrancado la firma de este proceso. De allí que el gobierno en estos momentos no quiere afirmar o aceptar lo que el presidente Samper ha propuesto. Hombre, vamos a un cese bilateral, ya que la FARC lo hizo de diciembre a enero, un cese unilateral, y el gobierno lo que hizo fue impulsar más su fuerza para la guerra. Hoy en día el 47% del presupuesto está a la guerra, donde solamente el 12% aproximadamente es para la educación. O sea, estamos viendo nosotros un presupuesto de pura guerra, de armamentismo, y la orden es que hay que arrasar y hay que seguir adelante para acabar la FARC, porque un grueso de la población, no la población del pueblo, sino de la oligarquía, de los militares, quieren presionar de que la única forma de acabar con la guerrilla es a punta del plomo, a punta del tiro, de la represión. De allí el aumento de las fuerzas militares. Y no se conforman con que sea un éxito nacional, sino que han traído gente del exterior, como el caso de Israel. Este es un famoso Clay, que ya ha confesado que participó y instruyó a los soldados colombianos para guerra contra guerrilla a través de los paramilitares. Y hoy en día hay dirigentes militares norteamericanos en tierra colombiana. Lo que sí no pudieron, porque el pueblo se opuso a través de sus grandes movilizaciones y a través de la constitución, en la cual querían montar 7 bases militares a lo largo de todo el territorio colombiano, con mira hacia Venezuela, porque es el enemigo número 1 enemigo para los norteamericanos, y con mira hacia ese pueblo sufrido como es el continente africano. Por el momento eso lo echamos atrás, pero no quiere decir, afirmo y reafirmo, hay militares norteamericanos dando instrucciones allá en Colombia, como va a través del Plan Colombia, que a través de unas inversiones para cuestión social y sobre todo para acabar con la droga, lo que puede para atacar a la guerrilla y acabar con la subversión, donde en la práctica lo que ha habido es más muertes, sobre todo la población civil, donde ha sido bombardeada y han acabado con animalitos y con las cosechas de los pequeños campesinos. Hoy podemos decir entonces que estamos a la espera en Cuba, donde se ha continuado este gran proceso,
Esperemos a ver qué pasa por parte del gobierno, que no quiere dar un paso positivo para calmar a los grupos agresivos y buscar un silencio de las armas y que el pueblo tenga paz y tenga progreso y desarrollo. La CUT es un ejemplo para todos los trabajadores a nivel mundial. El único país en el mundo contratado donde es más fácil crear un grupo ilegal con un sindicato. Es el único país en el mundo, e incluso teniendo en cuenta donde ha existido gobierno de dictadura militar, no ha llevado la cuenta de la matanza contra el sindicalismo como en Colombia. Más de 3.000 nada más dirigentes de la CUT han sido asesinados. Eso demuestra que a pesar de esa cantidad de compañeros caídos, asesinados, estamos en pie de lucha. Es sindicato mayoritario, es sindicato que se pronuncia en cualquier rincón, en cualquier medio, en contra de las políticas neoliberales con nombre propio, que hay que mencionarlo, sobre todo contra la política de este gobierno Manuel Santos. Ahí está la CUT, y es la CUT la central más solidaria que hay, más solidaria. Incluso todavía hay sindicatos no afiliados a la CUT y quienes salen a ser solidarios con esos sindicatos es la CUT. Eso nos ha permitido a nosotros jalonar personal. Tanto es así que muchos sindicatos afiliados a otras centrales se han desafiliado para afiliarse a nosotros, porque han visto la contundencia ideológica y política de respuesta real en las luchas de las reivindicaciones reales como principio básico del sindicalismo de los trabajadores. Ahí está el CUT presente. Entonces ha habido un avance a pesar de todas esas medidas represivas y de todos esos asesinatos. Ahí está el CUT presente. Van 5 convenciones colectivas que Sintracarbón, ese sindicato fuerte, un sindicato con una dirigencia aférrea a los principios de sindicalismo, han querido al gobierno comprar dirigentes, incluso han asesinado ya algunos dirigentes, el presidente y el vicepresidente, y están amenazados que iban a reemplazarlo, y ahí está todavía latente ese sindicato. Sintracarbón ha denunciado a esta multinacional, sobre todo por la forma precaria en cuanto a salario. De 12.000 trabajadores que tiene esta empresa, 7.000 están por la vía de la tercerización. Hoy hay 700 trabajadores de esos tercerizados donde sufren una enfermedad psilocosis, si no estoy me pronuncio mal, que tiene que ver con la absorción del polvorín, ¿verdad?, que lleva a los pulmones. Y hay una serie de enfermedades óseas y severas y enfermedades de sordera y otras enfermedades en la cual no entran a ser parte de su seguridad social porque no se lo permite la empresa. Esos son unos puntos de esta convención a cual paro, en la cual el sindicato ha dicho: queremos entre los puntos que entre la seguridad social de esos compañeros, porque incluso si hay un compañero muerto, ayuda de obreros del carbón, porque no tiene seguridad social. Este sindicato, el 97% dijo sí a la huelga. Solamente 9 compañeros dijeron que hice al tribunal de arbitramiento, donde un tribunal de arbitramiento sabemos que son 3 del gobierno y 2 parte del sindical. Mas sin embargo, a ustedes la votación que fue prácticamente masiva. De allí el sindicato está pidiendo 8.5% de aumento salarial, por encima del 4% que aumentó por decreto del gobierno al salario mínimo, y la empresa lo que pide es el 5%. Entonces vemos nosotros donde esta empresa se ha ganado 6.9 billones de pesos y solamente el costo laboral de la empresa es de 6.8%. Ve que es ridiculez ante tanta ganancia de esta multinacional. De ahí entonces que los compañeros dicen no, es a la huelga. Y lo otro es que los compañeros tercerizados pasen a la lista de contratos fijos. Ahí está el punto también de pelea. A esta pelea se ha unido todos los sindicatos. Yo estuve informado de la semana antepasada, aproximadamente hace 15 días, fueron delegaciones de todas partes del país a hacer presencia y hacerle agitación e insularidad en vivo e indirecto a este sindicato. La CUT es un sindicato afiliado a la CUT está latente, ha intervenido públicamente frente al Ministerio del Trabajo, frente al gobierno, el compañero presidente de la CUT,
Domingo Tobar como los demás compañeros regionales, enviando carta hacia el Ministerio de Trabajo la solución pronta. Pero entonces vemos nosotros allí como, dentro de la caracterización del gobierno de Santos, que es una caracterización neoliberal, donde le permite irrestrictamente, incondicional, a las multinacionales, donde en su programa está inversión, confianza de inversión. Cuando hablamos de confianza de inversión, permite que las multinacionales entran y las leyes las cobijan. Cualquier pérdida es el gobierno quien quiere pagar, pero entre comillas, paga el gobierno, pero se la cobra a través de impuestos al pueblo, como es el caso de la reforma tributaria. Le quitó del 35% de las multinacionales al 25%. Eso dejó 8 billones de pesos de recaudar el gobierno, pero no lo deja recaudar, pero se lo impuso en impuestos a los trabajadores y al pueblo en general. Vemos nosotros entonces cómo contrarresta que unas flores y todo un adorno y todas unas facilidades a la inversión extranjera, mientras que el pueblo colombiano vemos que cada día es más pobre. Colombia es uno de los países más ricos del mundo, pero a veces el país más pobre del mundo, es el tercero en desigualdad a nivel mundial. Entonces ahí tenemos entonces ese sindicato Sintracarbón luchando con la solidaridad de todos los sindicatos y queremos que el triunfo pase pronto. Hombre, yo estando aquí en Asturias y llegando a mi conocimiento, el problema, yo me he preguntado cómo se ha permitido de que un carbón ensangrentado de violencia colombiana traigan carbón y hayan acabado con una producción, porque ahora mismo la producción minera, como el caso de carbón, es número 1 a nivel mundial, dentro del campo de prácticamente de todo el mundo de quererle meter las manos. Y en el fondo entonces acabamos con un sector de la producción que son los trabajadores. Cerraron aquí la exploración y explotación de carbón, dejaron parados a cientos de compañeros trabajadores de carbón y reciben un carbón disque barato, porque tampoco se la excusa, barato, y entonces uno se pregunta, bueno, el carbón es barato y por eso lo traen tan lejos, tanta distancia de aquí a Colombia, es para que el servicio de energía fuera barato. Y usted que el servicio de energía es caro y cada 2 años lo aumenta. Es contradictorio. O sea, no hay excusa por ningún lado que el carbón se traiga de Colombia, existiendo aquí materia prima, existiendo mano de obra. Es lo que quiere indica, como todos los países, es acabar con los sindicatos y a trabajar con aquellas personas que realmente luchan por sus reivindicaciones. No quieren pagar salario digno, no quieren tener un sindicato porque no quieren pagar seguridad social y todas las prestaciones que le corresponden dentro de los derechos fundamentales a un trabajador, y por eso entonces acaban con los sindicatos, acaban con una empresa fusionándola o acabando con ella para traer materia prima de otra parte. Yo considero es que los sindicatos, aquí no mencionemos un nombre, hablo en términos generales, todos los trabajadores de Asturias y del Estado español han debido haber un pronunciamiento en sus diferentes mecanismos, de acuerdo a sus condiciones, de en contra de ese proceso de traer carbón ensangrentado y sobre todo acabar con una producción netamente española, netamente de Asturias, para traer un carbón ensangrentado y acabar con los trabajadores.